Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de caminar a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Esto nos provoca o nos produce un beneficio para cada uno de aquellos que reciben la Escritura y la viven. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura en el Salmo 20, versículo 1, 2, 4 y 5. ¿Verdad? Y antes de eso, de comenzar a la lectura, vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, eres bueno y fiel, Padre. Queremos agradecerte todas las cosas que tú has hecho, que estás haciendo y harás todavía en nuestras vidas. Te agradecemos la revelación que nos das de tu palabra. Te agradecemos también, Señor, las manifestaciones múltiples que tú has tenido para con nosotros de tu presencia, Señor. Gracias por alertarnos, gracias por avivar nuestros corazones, gracias por poner hambre y sed por tu justicia. Gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a la Escritura. Salmo 20, versículo 1 y 2, versículo 4 y 5. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿Verdad? Ya hemos visto que la bendición es una práctica bíblica muy antigua realmente, que incontables padres, ¿verdad?, esta práctica la han mantenido de todas las épocas, a través de todas las épocas, como valiosa e incluso también indispensable. En nuestro mundo de alta tecnología nos estamos condicionando cada vez más para esperar que todo se produzca de una manera instantánea. Sin embargo, los resultados de que bendigamos a nuestros hijos o a cualquier otra persona, algunas ocasiones son visibles de inmediato. Sin embargo, por lo general, esos resultados aparecen mucho más tarde y algunas veces solo Dios es testigo de ello. Uno de los ejemplos que tenemos, ¿verdad?, de cómo podemos sembrar, y en ocasiones sin saber cuál es el momento en el cual la semilla se romperá. Uno de estos ejemplos es el bambú chino. Cuando se siembra la semilla del bambú chino, en lugar de brotar, queda dormida. No hay forma de despertarla de su sueño, por mucho que se le alimente y por mucho que se le atienda. El bambú chino queda dormido durante 5 años sin dar señal aparente alguna de su crecimiento. Entonces, después de 5 años, en un solo año crece repentinamente hasta llegar al tamaño de un árbol maduro, que son más de 20 metros. Aunque el bambú no revele señales visibles de crecimiento, durante varios años sigue necesitando del cuidado que se le daría a cualquier otra semilla. Sin ese cuidado durante su incubación, nunca se llegaría a convertir en árbol. Puesto que los campesinos saben esto, siguen cuidando la semilla, a pesar de la falta de resultados visibles. Es posible que los padres hagamos cuanto sabemos que es correcto hacer, pero entonces tal vez nos desesperemos si no notamos un crecimiento inmediato, si no notamos un cambio de corazón en la vida de aquellos de los cuales Dios nos dice que somos sus maestros, nuestros hijos. Algunas veces hasta nos sentimos ansiosos acerca del progreso, que en algún momento determinado los desterramos con nuestra frustración.
y deshacemos el bien que les hemos hecho. Esta situación puede ser frustrante cuando ese hijo se ha consagrado anteriormente al Señor. Con frecuencia, es posible que al llegar los años de la adolescencia, esos niños que eran tan obedientes y también a la misma vez tan dulces, comiencen a tener dudas y a rebelarse, ¿verdad? Tanto así contra sus padres como contra la fe de ellos. Hasta tal vez den la impresión de ir a toda velocidad en un sentido equivocado, haciendo cosas que ellos saben que son incorrectas. ¿Cómo debe reaccionar un padre si le sucede esto? Si esperando, ¿verdad?, un buen fruto, recibe realmente una actitud contraria a la naturaleza de la semilla que sembró. ¿Los debemos forzar a aceptar nuestra fe o a atenerse a las consecuencias? ¿O los seguimos cultivando, cuidando de las cosas que sabemos que algún día producirán un árbol maduro? Aunque en un momento así es fácil echarlo todo a rodar, debemos tener presente que lo que queremos que tengan nuestros hijos es su propia fe en Dios y no la fe de sus padres. Algunas veces la transferencia de fe se produce de una manera rápida y sin contratiempos. Otras ocasiones es lenta y dolorosa. Pero si mantenemos el curso, ¿verdad?, orando y haciendo lo que sabemos que es correcto, tarde o temprano el árbol va a crecer. Y cuando lo haga, será fuerte y con buenas raíces. Su fidelidad en seguir bendiciendo a sus hijos durante esos meses o años difíciles les va a mostrar a ellos un elemento de nuestra fe que tal vez nunca la hubiésemos podido ver de otra manera. El hecho de manifestar una manera constante e inquebrantable muestra seguridad sobre lo que ellos van a llegar a ser. Los ayudará a madurar de acuerdo con esas expectativas. Dios quiere derramar generosamente sobre nosotros su bendición. Dios quiere recompensar nuestra obediencia de manera abierta, de una forma abundante y a veces también rápida. Su recompensa nos llega de muchas formas, como lo indican sus promesas. Lo primero que podemos observar, lo que dice la Escritura, va a satisfacer todas nuestras necesidades. Dios se hace presente supliendo la necesidad nuestra. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto dice la Escritura. Esto dice la palabra. Nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Eso nos dice la palabra. Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Hay una recompensa, entonces, nos llega de muchas formas como lo indican sus promesas, y estas promesas van cumpliéndose en la vida de aquellos que permanecen, que no desmayan, que saben que lo que Dios ha comenzado a hacer lo va a terminar, que realmente con firmeza deben caminar día con día en obediencia al mandamiento y la ordenanza, y que Dios se alegra, se goza de aquellos que no se amedrentan ante las circunstancias adversas, sino que le han creído a Dios y permanecen en oración bendiciendo a los suyos. ¿Verdad? Nos dice la Escritura que nos va a enviar ángeles que nos guarden. Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
Cuando vive en obediencia a Dios, estas cosas, ¿verdad?, son realmente visibles, son palpables, son reales. Dejan de ser tinta y papel para transformarse en el poder que nos guarda. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Verdad? Cuando estás tomando decisiones, el momento en el cual diriges tus pasos con firmeza en la fe. ¿Verdad? Una cuarta cosa que Dios hace como una recompensa para nosotros. Esta es una promesa más. Nos dice, no va a retener ninguna cosa buena. Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Es importante esta posición o esta definición o la decisión que tomamos de caminar día con integridad. Uno de los beneficios que tiene el que bendigamos a nuestros hijos es que se crea un elemento de apertura y de sinceridad, tanto hacia nosotros como hacia Dios. Observemos que nuestra mayor responsabilidad ante Dios como padres cristianos es criar a nuestros hijos para que lo conozcan y lo amen con todo el corazón. ¿Verdad? Que ellos vean, conozcan al Dios en el cual han creído. De esa manera, ¿verdad? Entonces tendrán hambre y sed por su justicia. Así como el exhibir ante ellos el corazón de Dios. Ellos deben conocerlo y saber que Dios los ama y que está con ellos siempre y que está atento, alerta a cada necesidad que presenten. Lo que ven en nosotros tiene gran peso sobre la forma en que van a entender a Dios. Y después de reforzar su sentido de seguridad, su sentido de aceptación y autoestima por medio de la bendición, lo menos que queremos hacer es destruir aquello que hemos cultivado con tanto trabajo. De esta forma, la bendición de nuestros hijos se convierte en una forma de recordar a diario que hemos construido una relación con ellos. Una actitud dentro de ellos que debe ser protegida, aún en momentos de enojo. Los hebreos en la antigüedad reconocían que las palabras de bendición dichas en el nombre de Dios pueden transmitir el poder y el favor divinos. La bendición que damos a nuestros hijos es algo que funciona, que realmente, ¿verdad?, podemos alcanzar esas promesas creyendo y permaneciendo, caminando en integridad, buscándolo a Él, creyéndole a Él, teniendo convicción escritural. ¿Verdad? Algunas de las normas, vamos a ver algunas normas para cuando comencemos a bendecir a nuestros hijos. Antes de comenzar a bendecirlos, expliquémosles a aquellos hijos, a sus hijos, que tengan edad suficiente para comprender lo que nosotros tenemos pensado hacer y por qué lo consideramos importante. Respondamos sus preguntas lo mejor que podamos, ¿verdad? Conforme a la revelación que usted ha recibido. La segunda cosa es que tomemos a los niños en nuestros brazos cuando declaremos la bendición sobre ellos. Al leer la Biblia podemos ver cómo los patriarcas conocían el valor del contacto físico. Jesús también lo conocía. Tomaba él a los niños pequeños en sus brazos y los sostenía mientras los bendecía. Estas cosas debemos de hacerlas también nosotros. Es una forma de decirles que los aceptamos, tal como son. Y esto abre la puerta para que reciban la bendición cuando se los demos.
Cuando les demos la bendición, su corazón estará abierto. Recibirán el mensaje que en las palabras va implícito. Es importante observar que hay personas que se sienten incómodas cuando alguien las abraza. Cuando esto suceda, quizás sea suficiente el que les pongamos una mano en el hombro o en el brazo. Esto para ellos puede estar lleno de significado. Sin embargo, la exhortación es a tener una expresión más física del afecto. La tercera cosa que debemos de tomar en cuenta antes de comenzar a orar es ponerle la mano o las manos en la cabeza a su hijo cuando lo bendiga. Este modelo viene de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la imposición de manos era usada para consagrar a las personas al servicio de Dios, impartirles el Espíritu Santo y orar por los enfermos para que se sanen. Ahora, el acto simbólico de cubrir a nuestros hijos es importante en esto. Les describimos con este gesto la protección y el cuidado con los cuales Dios los guarda. La cuarta cosa es que debemos de incluir siempre en nuestra bendición o la bendición que les vamos a dar, que invoquemos el nombre de Dios. El nombre del único Dios verdadero. Es el que separa esta bendición de todas las otras bendiciones que existen, ¿verdad? En todas las religiones del mundo se usan, ¿verdad?, este tipo de bendiciones, ¿verdad? En las demás religiones. Nos podemos identificar con los sentimientos de David cuando clamaba a Dios en el Salmo 103, versículo número 1. Cuando David hace esa oración dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya sea que invoquemos la Santísima Trinidad, ¿verdad?, después de bendecirlos y declarar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O que lo hagamos en el nombre de Jesucristo. En ambos casos, el poderoso nombre del Señor aparta nuestra bendición como vaso de su gracia. Un quinto punto que debemos de tomar en cuenta y considerar es que debemos de enseñarle a nuestros hijos a hablarse bendiciones entre ellos, ¿verdad? Expliquémosles que la bendición de Dios sigue estando sobre ellos y los protege. Expliquémosles que la bendición familiar solo es una forma que usa el Señor para derramar su favor y poder, y que ellos tienen el privilegio de hablar bendiciones también. Entonces, les podemos permitir que se sientan seguros en el amor de Dios y en el nuestro. Haciendo un resumen de esas cosas es que comencemos hoy, cualquiera que sea la edad de nuestros hijos. Pueden ser pequeños que al ir a dormir, ¿verdad?, podemos orar por ellos. O pueden ser ya hombres con familia. Pero cuando tú extiendes tu mano, tu bendición llega a ellos. El momento de acostarnos, entonces, es un buen tiempo para bendecir a sus hijos. Pero no tiene que ser el único. Busquemos el mejor tiempo. Escojamos las palabras que vamos a usar en su bendición. La bendición nunca debe reemplazar a la oración. La oración por nuestros hijos y la oración con nuestros hijos. Expliquémosles a nuestros hijos lo que estamos haciendo y a la misma vez también por qué lo hacemos. Tengamos a nuestros hijos en nuestros brazos cuando los bendigamos y pongámosles las manos en la cabeza. Invoquemos el nombre de Dios en su bendición. Enseñémosles a nuestros hijos que la bendición familiar
solo es una de las formas que usa Dios para bendecirnos y protegernos. Y sobre todo, debemos comenzar ya, hoy mismo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11 y versículo 14. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 y versículo 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cómo operan las palabras y el poder de estas en nuestra vida diaria para fortalecer o para herir a los que nos rodean? No solo en nuestras relaciones familiares, sino en todo tipo de relación. Sabemos que Dios es un Dios de bendición. La Biblia nos lo dice a nosotros con claridad. Así también señala que el pueblo de Dios es un pueblo de bendición. Mateo capítulo 5, versículo número 44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi amado hermano, Mateo 5:44 nos dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aleluya, gracias a Dios. La bendición se define como el hablar bien, decir bien, hablar correctamente hacia una persona, desear o hablar palabras buenas a su favor, ¿verdad? Es bendecir, es buen decir, decir bien, hablar bien. Jesús nos ordena no solo que bendigamos a nuestros seres amados, sino que Jesús nos dice que también lo hagamos con nuestros enemigos. El Señor derrama su poder y derrama su favor sobre nosotros. Y como Abraham nos destina a ser de bendición, ha delegado a llevar su gracia a los demás, y uno de los principales medios por los que podemos hacerlo es con el poder de nuestras palabras diarias. Proverbios 18, versículo 21 nos dice, la muerte y la vida, dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dios nos está hablando a cada uno y nos está manifestando que nos ha dado un miembro en nuestro cuerpo, la lengua, ¿verdad? Y nos dice que la muerte y la vida están en poder de ella. Y el que la ama significa el que usa la lengua para hablar. Comerá de sus frutos, dependiendo de cómo la utilice, para bien o para mal. En ningún lugar se ve esta realidad más clara, ¿verdad? El uso de la lengua, como es en la dinámica de la vida familiar. Las palabras que los padres les dicen a sus hijos día tras día, aún en las conversaciones informales, crean con el tiempo en el hogar una atmósfera que o bien asfixia y envenena su joven espíritu, o lo nutre y fortalece. Las consecuencias pueden ser devastadoras o darles vida. Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Como padres tenemos diariamente que escoger entre hablarles vida o hablarles muerte a nuestros hijos. Hablar muerte
es destruir su autoestima con calificativos negativos, con apodos, con reputación negativa en el hogar. Lo que la Biblia llama maldecir. Ahora, aunque no sean muchas las veces que herimos verbalmente a nuestros hijos, tal vez aún seamos culpables de agotar la vida de su espíritu con nuestra negligencia o resistencia a hablar bien de ellos. Es importante que nuestra boca se abra para emitir palabras de vida, buenas palabras en favor de nuestros hijos, que podamos transferirles de las cosas que hemos recibido, las bendiciones que hemos recibido, canalizarlas para ellos. Isaac transfirió la promesa de la tierra prometida a sus hijos, a Abraham, a Isaac, Isaac a Jacob, ¿verdad? Y así las generaciones fueron permaneciendo en una promesa que Abraham había muerto y no había visto el cumplimiento, pero él creyó. Lo mismo Isaac, ¿verdad? Pero él creyó. Y también en algún momento determinado sucedió lo mismo con, ¿verdad?, Jacob. Él creyó. Y como él creyó, pues definitivamente, ¿verdad?, lo que sucedió es el cumplimiento de la palabra en sus vidas a través de las generaciones. ¿Cuánto hemos de esperar? Tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Solamente, ¿verdad?, que permanezcamos creyendo. Y el Dios que nos ha dado la promesa cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Bendecir es buen decir entonces, decir bien, hablar bien. Viene del verbo griego eilogeo, elogio. Cuando se elogia más a alguien, ¿cuándo es cuando más elogio recibe una persona? Pues en su funeral, cuando se muere. Es triste esperar hasta que la persona haya desaparecido para elogiarla, para hablar bien de ella. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una expresión de aprecio apropiada es como un adorno colocado en el recipiente que le trae honra a esa persona, tanto si está sola como si está en la presencia de los demás. Este es el mejor momento para adornar a nuestros hijos con este tipo de bendiciones. Este tipo general de bendición no se limita a las palabras que hablemos acerca de nuestros hijos. También se puede referir a las palabras que usamos cuando las hablamos a ellos. Las palabras que manifiestan respeto pueden elevar su autoestima, pueden elevar el nivel de su actuación y su actitud. Ahora, si las palabras amables son adecuadas en el trabajo, más aún lo son en el hogar. Con frecuencia, las bendiciones familiares toman la forma de una palabra amable como introducción a una petición. Veamos lo que Pablo dice básicamente en Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Verdad? Otra porción de la Escritura nos dice, cuando hablen, no digan cosas que hagan daño. Digan lo que la gente necesita. Palabras que van a ayudar a los demás a fortalecerse. Entonces lo que digan va a cuidar a aquellos que los escuchan. Estas palabras amables se pueden decir en privado. A la misma vez también se pueden decir en público. Siempre son apreciadas y muchas veces pueden tener por consecuencia un cambio de conducta en el que las recibe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Finalmente, sé de un mismo sentir, sé compasivo, ámense fraternalmente,
Sean misericordiosos, amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios ha sido fiel con nosotros. Nos ha permitido conocer su palabra. Ha abierto la puerta para que entremos a su presencia, al santuario no hecho por mano de hombre, al cual nos podemos presentar y adorar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Porque nos ha contemplado como hijos. Hemos sido hechos aceptos delante de nuestro Dios. Y a Él rendimos el loor, rendimos toda gloria, toda la alabanza y toda la gratitud de nuestro corazón por las múltiples bondades que Él ha hecho para con nosotros. No éramos salvos, ahora somos salvos. No éramos hijos y ahora somos hijos. Ahora tenemos acceso a la presencia de aquel que lo creó todo con su poder. Él es el Dios único, el Dios verdadero y eterno, el Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Su nombre es Jesús. Su nombre es un nombre sobre todo nombre. En su nombre caminamos día con día, entendiendo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Que al final de nuestros días lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Él es el único, el suficiente Dios eterno y verdadero. Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Somos como la niña de sus ojos. Somos su especial tesoro. Somos sacerdotes reales. Eso es lo que somos. Y podemos, en cualquier lugar donde nos encontremos, ministrar al Dios nuestro, al Dios eterno y excelso. Podemos levantar nuestra voz y anunciar su señorío. Y Él se hace presente en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, exaltando al Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Así que es maravilloso cuando caminamos en Él. Esas palabras amables se pueden decir en privado, decíamos, y también se pueden decir en público. La bendición siempre será apreciada y muchas veces pueden tener por consecuencia un cambio de conducta en el que las recibe. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones quizás, ¿verdad? Buscamos de alguna forma bendecir a otro. Cuando nuestros amigos más cercanos, no creyentes, queremos nosotros bendecirlos, que conozcan a Dios. Y les declaramos la palabra, ¿verdad? Pero por no haber vida en ellos, hay una insensibilidad a las palabras que nosotros les manifestamos. Y las palabras de bendición que emitimos para con ellos quizás les suenen extrañas, ¿verdad? Y se incomodan quizás. Pero hay una fuente de bendición en ti, a la cual Dios ha colocado y a través de la cual Dios bendice al mundo entero. ¿Verdad? En este pasaje de 1 de Pedro 3, 8 y 9 queda ilustrada la naturaleza misma de la bendición. Bendecimos a las personas porque es lo correcto. Y el hecho de recibir nosotros una bendición de ellos es una bonificación de Dios por obedecerlo. Para que sea bien recibida una bendición de este tipo, la palabra amable o expresión elogiosa debe reunir por lo menos dos condiciones. En primer lugar, debe ser confirmada. Encontremos una cualidad que podamos confirmar.
Una bendición no confirmada es algo vacío por completo. En realidad, no es una bendición. En segundo lugar, es que para que una bendición de esta clase sea genuina, es que sea sincera. Enseguida se detecta cuando un elogio no es sincero y deja mal sabor de boca, tanto en el que lo dice como en el que lo recibe. Pero un elogio sincero levanta la confianza de los que nos rodean, que casi cualquier otra cosa que intentemos. Ahora, si nosotros no tenemos la costumbre de bendecir a nuestros hijos con palabras amables que salgan de un corazón agradecido, comencemos ahora. Comencemos hoy mismo a hablar bien de ellos y a elogiarlos, ¿verdad? Deseémosle lo mejor a nuestros hijos y tomemos la iniciativa. Comprometámonos activamente a bendecir a nuestra familia todos los días. Y así le estará permitiendo a Dios que haga lo que Él corresponda. Salmo 121, versículos 5 y 8. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mi amado hermano, hay un Dios maravilloso que nos ama y Él ha puesto, ¿verdad?, palabras de bendición en tu boca. Abre tu boca, dijo Jesús, porque yo la llenaré. Así es que no dejes de bendecir a los tuyos, las generaciones que te siguen. Que la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.